Les damos la bienvenida, agradecemos su participación y sin más vamos a dar inicio. Bueno, la primera cosa que queremos contarles de esta herramienta es un poco el contexto, ¿no? Un poco el contexto que genera como la posibilidad de idear la elaboración y la estrategia de esta herramienta. Y me ayudas pasándole, por favor. Gracias. Y entonces el contexto para nosotros es importante porque implica poder hablar, ¿no? De a qué atendemos con esta herramienta. Y entonces, sobre todo, lo que queremos es que estos riesgos que las personas en movilidades o las personas en el espacio migratorio enfrentan en términos de violencia sexual o falta de atención en términos de derechos sexuales y reproductivos o atención ante situaciones de aborto, puedan tener distintas herramientas, ¿no? Para nosotras, desde las banders, y eso se teje mucho en coincidencia con las compañeras de IPAS, es que las compañeras migrantes puedan ser agentes de su propia decisión, de su propia salud, de su propio tránsito y de sus propios planes de vida, ¿no? Y en ese sentido, nosotras consideramos que poder tener información actualizada, información eh, con todo el sostén, ¿no? Como de las instituciones que pueden atender a quienes viven en movilidades o en migración, es importante, ¿no? Muchas veces, pues eso, las compañeras que viven movilidades piensan que, o sea, han venido de un tránsito en donde no consideran que tienen derechos, donde no saben, ¿no? O sea, a veces hay alguna criminalización en algunos de los países y en ese sentido se piensa que eso se reitera en este territorio, ¿no? Y entonces saber que el derecho a una interrupción legal de embarazo en el territorio mexicano es posibilidad y hay un acceso, y hay no solo un acceso, sino también instancias e instituciones que se encargan de esa atención, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hablar del contexto, de contextos de migraciones en donde las compañeras que migran enfrentan diferentes situaciones de vulneración de esos derechos, ¿no? Hay, nosotras sabemos y compartimos con otras organizaciones datos en términos de la violencia que viven las compañeras en situación de migración, pero también en movilidad en los lugares de donde son originarias, pero también en los tránsitos, ¿no? Y en los trayectos. Y en ese sentido, pues eso, podemos hablar de ciertas cifras en términos de como de las compañeras que son supervivientes de violencia sexual, de los casos de compañeras que son atendidas semanalmente o del tipo de violencias que diariamente las compañeras que están en migración enfrentan. Y en ese sentido, ante estas condiciones, nosotras coincidimos con las compañeras de IPAS en que poder tener una herramienta que hable no solamente de los casos, sino como de las estrategias que las compañeras pueden tener en este trayecto, es importante. Entonces, bueno, acá hay algunos datos, ¿no? Que nosotras queremos compartirles en términos de estas supervivencias en torno a la violencia sexual. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras nos hablan de casos entre enero y octubre de 2023, en donde fueron atendidas al menos 397 migrantes supervivientes de violencia sexual en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, ¿no? Por ejemplo. También nos pueden compartir que en octubre, en una semana solamente, son atendidos al menos 59 casos y que cada 3 horas se da un evento de violencia sexual. Entonces, para nosotras esto es más que evidente de la necesidad de poder tener herramientas. La siguiente, por favor. Gracias. Otra de las cosas que hemos podido conocer es que al menos 6 de las 10 niñas, adolescentes o mujeres migrantes que están en el tránsito
sufren alguna violencia sexual durante ese tránsito, ese trayecto, simplemente para llegar a México, ¿no? En ese sentido, digamos, los porcentajes o el número de personas que ha experimentado algún tipo de violencia sexual me parece como un número importante y en ese sentido también, pues eso, nosotras son el referente y nosotras queremos, ¿no? Como tenerlas enfrente para poder atender y proporcionar información. ¿Me ayudas con el siguiente nombre, por favor? Gracias. Otra de las cosas que miramos en torno al tema de violencia es que no todas las compañeras que viven violencia tienen una atención oportuna. Esto se debe a distintas situaciones, pero sobre todo porque hay un estigma, ¿no? De hecho, platicábamos con varias de las compañeras que acompañamos y que están también presentes por acá. Hablábamos de lo que implica, ¿no? O lo que ha implicado en los distintos trayectos. Y en ese sentido, una de las cosas que dificulta o problematiza, ¿no? Como la situación de las compañeras migrantes o inmovilidades, es que hay un estigma contra las compañeras que viven la violencia. Y en ese sentido también poder salir de este lugar de victimización, ¿no? Que implica ese estigma, pero también la violencia, ¿no? Porque sabemos que las instancias o las instituciones no siempre proporcionan la mejor información y en ese sentido poder proporcionar y proveer información para ellas también posibilita colocarlas en un lugar distinto, colocarlas y descolocarlas en ese lugar de víctimas y que más bien se pueden colocar en un lugar de agentes, de agencia sobre sus vidas, sobre su corporalidad, sobre sus decisiones. Y en ese sentido, bueno, para nosotros es importante que para la atención podamos desmitificar y quitar ese estigma en torno al lugar de la víctima que tienen las compañeras. Eh, a veces también, dentro de estos contextos de violencia, hay amenazas de quienes son perpetradores de la violencia, y en ese sentido también puede haber como cercanía, ¿no? Como de algunas veces de los agresores, y en ese sentido, pues hay protocolos de atención que no siempre se conocen, que responden a cómo se llevan la ley o los sistemas o la actuancia de las instancias aquí en el país y en ese sentido poder eh, visibilizarlo y poder decir cuáles son los caminos también nos parece importante. Y en algunos otros momentos la normalización de la violencia, ¿no? También se vuelve un contexto desfavorable para el tema y también, pues eso, los procesos que a veces revictimizan a quienes viven las violencias. Entonces, bueno, para nosotras todos estos elementos son importantes y creemos que se atienden con esta herramienta. Creemos que poder contar con una herramienta como esta permiten poder ir descolocando o poder ir dando soluciones a todas estas problematizaciones que tienen que ver con el tema de la violencia y la falta de acceso a información que las compañeras se enfrentan. ¿Me ayudas con el siguiente, André, por favor? Gracias. La otra cosa que nos parece importante decir acerca del contexto es el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales y el uso de las herramientas virtuales, que si bien la pandemia nos trajo como varios aprendizajes y descolocarnos de distintos lugares, también nos trajo herramientas y nos permitió utilizar, ¿no? Como distintas herramientas de esa virtualidad que podemos echar a mano. Y en ese sentido, sabemos que hay una población y un porcentaje amplio que utiliza redes sociales, que en los contextos migratorios se vuelven una herramienta de la que podemos pues expandir, ¿no? Como esta posibilidad
de tener mayor información, pero también mayor comunicación en torno de las soluciones. Entonces, en ese sentido, poder comunicar, pero también poder acompañar de forma remota, con asesorías, con acceso a la información, nos parece importante, ¿no? Una brecha que se abre para poder ampliar y utilizarlo para manejarlo a favor, ¿no? Como de las compañeras que viven violencia. ¿Me ayudas con la siguiente, Andrea, por favor? Gracias. Y otra de las cosas que nos parece importante y que se vuelve como una posibilidad, ¿no? En el uso del Internet como herramienta esencial, es que también en el tema de interrupción legal del embarazo se vuelve un dispositivo o una herramienta que permite el anonimato y la confidencialidad de los casos, ¿no? O sea, las compañeras que viven alguna situación o que necesitan alguno de estos servicios y utilizan el dispositivo de Internet, pues eso también disminuyen la posibilidad de recibir algún tipo de juicio o estigma sobre el tema en el que están trabajando. Entonces, pueden sentirse en mayor confianza de poder acceder a un servicio o acceder a información sobre la interrupción legal del embarazo y en ese sentido, pues eso, se vuelve una herramienta que utilicen de mejor forma. Y en términos como de la información, la información que se puede acceder a partir de los medios digitales, nos parece que hay como estas ventajas, ¿no? Son herramientas accesibles, que pueden ser herramientas accesibles para compañeras que hemos conocido, que empiezan a tener mayor acceso, ¿no? No solo a la información, sino también como la posibilidad de contar con un dispositivo electrónico o un celular que les permita acceder a las distintas herramientas, les permite acceder a servicios, ¿no? O sea, es un dispositivo que permite el acceso a servicios y también nos parece que genera redes de apoyo e intercambio de información. Es decir, no solamente es una de las compañeras que tiene acceso a esta herramienta o este dispositivo, sino también se vuelve una persona que accede, pero que también lo puede compartir con otras, ¿no? Es decir, una compañera que tiene esta herramienta y que puede acceder, que puede navegar, que puede mirar información, puede además volverse como promotora de esta misma herramienta al presentarla con otras personas. Y en ese sentido, creemos que se van tejiendo redes de apoyo también utilizando los medios digitales de información. Y bueno, ahora le pasaría la palabra a mi compañera Fer, que va a contarles mucho más acerca de esta herramienta, el chatbot. Les va a contar cómo funciona y vamos a poder conocer más de él. Bueno, pues muchas gracias por estar acá, por estar acompañándonos en este día tan importante que es un día aparte de un encuentro para nosotras, pues lo hacemos en el marco del 18 de diciembre, ¿no? El Día Internacional de de las Personas Migrantes. Y qué mejor que compartiendo información y compartiendo eso que se ha generado, que hemos llevado un proceso de elaboración en conjunto, que no es solamente el trabajo que las bandas han generado, sino que ha sido una red de varias organizaciones que han trabajado en este chat. ¿Alguno de acá ha escuchado en las últimas fechas, en los últimos meses, sobre esta herramienta, el chatbot, sobre violencia sexual y aborto seguro? Dos, tres. Bueno, van varias personas, ¿no? Que ya más o menos han explorado esta herramienta, este portal, que han escuchado. Y bueno, pues acá tenemos a una de las compañeras que ha impulsado este proyecto. Ahorita le daremos un poquito la palabra, es compañera integrante de IPA. Y bueno, el chatbot es
como la palabra lo dice, es una herramienta digital, es un portal que es un chatbot, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un chatbot? Bueno, ahorita les vamos a el chatbot, pues es, como el título lo dice, es sobre violencia sexual y aborto seguro para personas migrantes. Es una plataforma en la cual se encuentra de manera digital. Y las personas pueden acceder a este chatbot desde sus teléfonos, desde sus computadoras, para poder empezar a navegar y tener información muy certera, información muy específica respecto a lo que es la violencia sexual, pero también el aborto seguro. Tener información respecto a servicios donde se brinda la atención tanto de violencia sexual y aborto. Pero también tenemos información que empieza a generarnos para ver en dónde se brindan estos servicios. No solamente es un portal con información, sino que, pasamos a lo que sigue, tiene una serie de elementos que lo integran. El chatbot es un proyecto impulsado por IPAS Latinoamérica y el Caribe, ¿no? IPAS lo se conoce como IPAS. En octubre del 2022 presentan el proyecto y lo lanzan a varias organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver tanto con temas de derechos sexuales y reproductivos, pero también organizaciones que acompañan a personas migrantes, ¿no? Entonces aquí tenemos en conjunto dos temas muy importantes. Por un lado, el tema de la atención a personas migrantes y por el otro lado, un tema que está muy estigmatizado todavía, que es el tema del acceso a los derechos sexuales y reproductivos y principalmente el tema del aborto. Las instituciones y organizaciones que se congregan, que aceptan colaborar en el proyecto, hoy en día forman parte de este equipo de codiseño que ha impulsado esta herramienta, ¿no? Así como nosotras estamos presentando hoy en día esta herramienta aquí en Ciudad de México, en este espacio tan bonito, lo han estado haciendo en otras partes, principalmente en Chiapas, ¿no? Más organizaciones que tienen su trabajo de base en Chiapas y en Tabasco principalmente. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí vamos a ver el listado de organizaciones que forman parte del equipo de codiseño. Tenemos a Cirium Access, Compañeros en Salud, Médicos del Mundo, la Secretaría de Salud de Baja California, de Tabasco y de Chiapas, Médicos Sin Fronteras, Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, IPAS, Covina AC, que es un albergue que se encuentra en Baja California, Chimumi y Las Barbas. Somos los que estamos conformando hoy en día el equipo de codiseño que han impulsado esta herramienta. La que sigue, por favor. Y bueno, en primer lugar, lo que contiene esta plataforma es una charla automatizada que nos brinda información sobre tres temas fundamentales. El primero de ellos es los derechos sexuales y reproductivos en México. El siguiente tema es la violencia sexual y aborto seguro. Y el tercer apartado importante es los directorios para acompañamiento y servicios de salud, ¿no? Esos son como los temas principales que sustentan esta charla automatizada, ¿no? Aparte de la charla automatizada, vamos a encontrar más contenido en esta plataforma que vienen siendo los directorios de atención, los documentos de interés y el apartado de contacto. Vamos pasando. Los directores de atención son varios. Aquí tenemos el listado. Son capturas de pantalla de la plataforma. Entre los directorios encontramos los servicios públicos de aborto seguro, encontramos puntos de venta de misoprostol, es decir, si las compañeras no quieren acceder o no tienen la facilidad de acceder a servicios públicos, pueden tener la información en dónde conseguir los medicamentos para practicarlo de manera libre, ¿no? De manera más personal.
organizaciones acompañantes de aborto seguro, organizaciones acompañantes en el corredor migrante, servicios públicos de atención a la violencia. Aquí un tema importante son las líneas de atención de la Secretaría de Salud, que tienen una línea muy específica para brindar atención. Y directorio sobre la regularización migratoria. Aquí principalmente son el directorio de instituciones públicas que se encargan de brindar estos servicios de regularización migratoria, tanto Comar como el Instituto Nacional de Migración. Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y pues, el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Dos de las dependencias que se encargan en todo el proceso de regularización migratoria hoy en día. Otro apartado son los recursos, que son los documentos de interés. Aquí podemos encontrar tanto normas, las leyes que sustentan los derechos que tienen las personas migrantes, los derechos que tienen las personas víctimas de violencia sexual y todo el tema de las normas oficiales, manuales muy específicos, los directorios. También hay cartillas sobre varios temas, tanto violencia sexual como aborto seguro, ¿no? El método de aborto seguro y toda esta información que puede ser de interés para las mujeres que estén navegando por la plataforma. Y otra parte importante también es esta parte de contacto, ¿no? En dado caso de que la charla automatizada y los elementos y los contenidos que contienen esta plataforma no resuelvan todas nuestras dudas, las dudas que tengamos al navegar la plataforma, tenemos la opción de dejar nuestro comentario, nuestra pregunta muy en específico y ya el equipo se encargará de ponerse en contacto con la persona, ¿no? Para esto se solicita un nombre y el número de contacto, ¿no? ¿Para qué? Para que se haya un contacto muy en específico. Y pues bueno, un lema muy importante de esta herramienta es, recuerda que los derechos son de todas, sin importar la situación migratoria. Este es un tema muy importante porque constantemente nos hemos enfrentado a esta situación, que te dicen, es que tú estás de manera irregular y no tienes derechos aquí en México, ¿no? Es una forma de control para que las personas no intenten acceder a sus derechos, ¿no? Es lo que nos hemos encontrado en lo cotidiano, en el acompañamiento que realizamos, en el que constantemente hay discursos de este tipo, ¿no? Tú como migrante no tienes derecho, regrésate a tu país, aquí no vengas a exigir, o cualquier otro comentario que se da. Para nosotras es muy importante hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque así nosotras recalcamos y rompemos con este discurso tan cotidiano que en el tránsito, que las instituciones, que las personas van replicando constantemente, ¿no? Entonces, también es para nosotros muy importante empezar a mencionar que los derechos sexuales y reproductivos son de todas y para todas. ¿Por qué? Porque siempre decimos, bueno, para mí es prioritario irme, ¿no? Mi tránsito migratorio y dejamos de lado temas tan relevantes como los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, hacer énfasis en que hay una situación que nos está demandando atención, como es la violencia sexual, es ponerlo sobre la mesa, mencionarlo y también decir que hay opciones para esa atención. Que no solamente porque fuiste víctima de violencia sexual, ya vas a continuar con tu camino así. Nos hemos enfrentado a casos en los que las compañeras llegan a la frontera y solicitan nuestro acompañamiento y nos dicen, es que vengo embarazada porque fui violada en el camino. Y en todo el camino no tuve ninguna atención, ¿no? Hemos tenido casos en que incluso llegan a Estados Unidos sin el acceso pleno a una información y ni siquiera al derecho al aborto, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado casos en los que ya nos encontramos en una etapa en la que ya no podemos hacer mucho, ¿no? Y ya solamente es como la atención de algo que ya fue producto, ¿no? Y entonces creo que esta herramienta, si la empezamos a difundir, podemos generar esas redes de apoyo para que las compañeras empiecen a replicar la información. Y como lo mencionaba hace un momento mi compañera Cecilia, el que una mujer tenga información, en algún momento en el tránsito migratorio, esa herramienta la va a empezar a replicar.
y va a empezar a compartir. ¿Sabes qué? Yo me encontré que existe esta aplicación o existe esta plataforma que te puede brindar información. Si no, yo no tengo el acceso a una organización, al menos que yo tenga un poco de información respecto a qué ocurre con la violencia sexual y el aborto en México. ¿A qué organizaciones puedo acudir? ¿A qué instituciones puedo acudir? Si no quiero ir a una institución pública porque sé que probablemente me van a hacer preguntas de las cuales yo no estoy preparada para responder, sí hay una plataforma que de manera anónima me va a poder brindar eso. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario de esta plataforma. ¿Podemos pasar a video? ¿Quieren aprender? ¿Quieren navegarlo? Vamos ahorita a abrir un espacio para poder navegar. Entonces, para esto, les voy a pedir que saquen sus teléfonos y puedan prendernos la luz para que la compañera. Oye. ¿Se ven? Entonces, vamos a saquen sus teléfonos, se pueden ir al buscador, al que utilicen, si es Google, si es algún otro Explorer, creo que ya no se utiliza ese. Pero bueno, lo que vamos a hacer es abrir nuestro buscador. Entonces le vamos a dar play y vamos a continuar lo que nos indica este video. Entonces, vamos a pasar. Un dato muy importante es que esta aplicación no solicita nombre, es totalmente confidencial y puedes acceder desde un perfil como invitado. Entonces, vamos a poner en nuestro buscador salud reproductiva para migrantes.ipasmexico.org. Es confidencial. Sí. Ahí mismo, al momento de que lo abran, les va a desplegar esta pantalla, ¿no? En la que te indica todas las recomendaciones y todo lo que, las características que tiene al navegar esta plataforma. Puedes, puedes ingresar desde tu perfil de Messenger, desde tu cuenta, pero también puedes acceder desde ahí te va a dar una opción de invitar. ¿Ya todas pusieron la página? Es salud reproductiva. Salud reproductiva para migrantes.ipas. México, ipasmexico.org. ¿Ya pudieron acceder? Por acá ya. Así es salud reproductiva para migrantes.ipasmexico.org. Si no hay en la página de IPAS, si te abren la página de IPAS, abajito te va a aparecer un banner en el que viene el acceso para el chatbot. ¿Ya?
¿Ya? ¿Quiénes están navegando ya? ¿Pudiste? Bueno, eh, en la parte de aquí, hacia la aquí te va a desplegar el chatbot. Sí, casi estoy como el- la- ahí nos va a desplegar. Ahí ya vamos a ver el chatbot, que es el despliegue de la conversación. Y ahí sí le vamos explicando, nos va a dar varias opciones en las que nos va a desplegar el menú de contenidos, que tiene que ver con la información respecto a la salud, a la violencia sexual y aborto seguro, a los derechos sexuales y reproductivos y al directorio de atención. Entonces, si le vamos picando ahí, nos va a empezar a salir información muy específica. Por ejemplo, hay información respecto a acceso a la salud, atención a la salud, manual de atención, ¿no? O sea, nos va desplegando una serie de información que va siendo muy, muy específica respecto al tema relevante que nosotras quisiéramos saber, ¿no? Si, por ejemplo, ahí le picamos, ¿no? Quiero saber sobre qué derechos sexuales y reproductivos tengo en México, ¿no? ¿A dónde puedo acceder? ¿A dónde puedo recurrir si es que quiero métodos anticonceptivos? ¿A dónde puedo acudir si es que yo quiero acceder a un procedimiento de aborto? ¿No? O sea, ¿a dónde puedo yo ir a conseguir misoprostol, por ejemplo? ¿No? Y nos va a empezar a desplegar una serie de directorios muy específicos para poder acceder a esa información. Una, acceder a esa información y acceder a los servicios públicos y a organizaciones que puedan brindar el acompañamiento. En el caso puntual del el aborto, ya sabemos, ¿no? Tenemos acceso a acudir a alguna institución pública que realice el procedimiento. Pero si yo estoy en un lugar en el que no estoy cerca de una clínica que brinda esta atención, ¿dónde puedo acercarme a una farmacia que venda misoprostol? Y si, por ejemplo, no tengo la facilidad de acudir a una clínica especializada, ¿yo a qué organización acompañante de aborto puedo recurrir? Tengo entendido. Ujú. Sí, incluso aquí viene un manualito de cómo hacer ese proceso. Viene el manual ahí muy específico. Entonces, es información que se fue trabajando, que hubo pues, un equipo de codiseño que, como les decía, está conformado por organizaciones que acompañan dentro del corredor migratorio, pero también organizan instituciones de salud pública, ¿no? Que brindaron esta información. Está directamente vinculado a la organización de IPAS, pero esto, o sea, al momento de que se despliega esta información, está el equipo de codiseño para brindar alguna atención muy específica. Sí, llega ahí a la plataforma de IPAS. Por eso es el apartado muy específico de contáctanos, porque ahí hay una posibilidad de que las compañeras dejen su nombre y dejen su contacto para que se pueda poner en contacto con ellos, ¿no? Entonces, es un equipo de codiseño que está, les menciono, como parte del corredor migratorio, pero también como parte especialista en temas de violencia sexual y aborto. No sé si tengas alguna duda. A ver, ¿cómo podemos compartir este chatbot con otras organizaciones que acompañan a personas migrantes en México? Como les decía, existe un equipo de codiseño que ahorita está en una etapa de difusión de la herramienta. Podemos acercarnos a cualquiera de estas organizaciones que forman parte y podemos
realizar algún taller, alguna charla muy en específico en algún albergue o en algún espacio muy en específico. ¿Pregunta? Por ejemplo, nosotras vamos a entrar ahorita en una fase de llevar esta herramienta a albergues acá en la Ciudad de México, ¿no? Incluso está la invitación abierta para que si es que alguna organización de acá de la Ciudad de México está interesada en conocer la herramienta, podemos hacerlo. Ya tuvimos un primer acercamiento en Querétaro de empezar a difundir esta herramienta y tuvimos un acercamiento con varias organizaciones de aquí de Ciudad de México. Un tema muy importante acá es que la información más completa que se encuentra respecto a toda la atención se encuentra centralizada en Chiapas, porque es la primera fase del proyecto. Entonces, en unas siguientes etapas va a ser como más empezar a trabajar estas redes. Por ejemplo, un tema muy específico es que acá en Ciudad de México hay un grupo de trabajo que está consolidado en el cual existe una ruta muy específica en temas de aborto y violencia sexual y de género, ¿no? La intención es que por medio de esta aplicación se pueda generar así de manera territorial. Ahorita está muy pulido y muy trabajado toda la zona sur, ¿no? Se está trabajando, se empezó a trabajar también para que se tuviera acceso en Baja California. Pero en unas siguientes etapas del proyecto está pensado para que esto se expanda. Porque, por ejemplo, si nos metemos en el tema de los mapas de servicios, ahí vamos a poder encontrar tema muy extensa, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Sin embargo, ya en otros territorios no tenemos tanta información, por ejemplo, en el corredor migratorio. El tema de acceso al aborto desde un aspecto institucional está mapeado en todo el territorio. El tema de violencia también está mapeado en todo el territorio. Pero, por ejemplo, en tema de acceso a acompañamiento en contexto migratorio, ahí sí está más centralizado en Chiapas, en zona sur. ¿Alguna pregunta de las que navegaron por acá? O si tenemos alguna otra pregunta por redes, ¿no? No sé si tengan algún comentario. O sea, creo que justo está todo muy centralizado en Ciudad de México y creo que es muy importante tener herramientas de este tipo. Yo trabajo en la Clínica Condesa, en donde hay un programa de atención a sobrevivientes de violencia sexual. Desde 2009 hemos recibido muchísimas personas mexicanas y de otros países, pero creo que sí el o sea, hacer énfasis en el tema de los derechos humanos creo que es algo que hace muchísima falta. Puede haber muchos programas, pero si nadie los conoce, no tienen sentido. Y creo que falta mucho trabajar en eso, o sea, pensar que la violencia es un continuum, ¿no? Territorial, temporal, y que justamente si no trabajamos en redes, pues la información no va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Y se me hace muy importante lo que mencionaron desde el principio, el tema de que no importa el estatus migratorio, ¿no? El lema, creo que tenemos que trabajar muchísimo en ese sentido. O sea, porque están las leyes, están las constituciones, están las recomendaciones internacionales, o sea, está justificado por todos lados, pero en la práctica no ocurre y lo sabemos. En muchísimas instituciones, si no llevas CUR, por ejemplo, no te atiendes, ¿no? Entonces, creo que saber que los derechos humanos justamente no tienen fronteras y que son para todas es muy importante y tenemos que seguir insistiendo mucho en eso. Y creo que una herramienta sí puede ayudar además a que se corra la voz. Como decía Cecilia al principio, muchas mujeres han llegado a la Condesa porque entre ellas se platican, ¿no? O se avisan o se recomiendan, pero no es suficiente en la Ciudad de México, ¿no? Necesitamos abarcar todo el territorio. Entonces, sí, de verdad, muchísimas felicidades. No parar de repetir que los derechos humanos son absolutamente inalienables
y no se pierden en ningún momento y mucho menos el derecho a la salud, que creo que es fundamental. Entonces, felicidades a todas por este trabajo, de verdad. Muchas gracias. Y creo que es bien importante poder hacer énfasis en esta situación, que lo que necesitamos ahora en esta fase de difusión del chatbot es hacerle llegar a más personas, ¿no? Ahorita nosotras lo que estamos trabajando es hacer llegar a esas organizaciones que tienen contacto con las personas, con las mujeres migrantes y con las personas con capacidad de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotras tenemos como un grupo que acompañamos, que no está 100% centralizado acá en Ciudad de México, sino que nos encontramos acompañando en varias partes del país, sí es importante que las organizaciones que tienen contacto con las personas, ya sea en Ciudad de México, en Chiapas, en cualquier parte, puedan empezarlo a difundir, empezar a hacer uso de esta misma herramienta al momento de brindar información, porque incluso nos ocurre como organizaciones, ¿no? No sabemos a dónde recurrir cuando nos llega un caso de ese tipo. Entonces, tener esta herramienta nos abre el panorama de qué derechos tienen las mujeres que, que viven un contexto de violencia, pero también a dónde yo como acompañante puedo referir a estas personas. Entonces, pues muchísimas gracias por haber asistido. No sé si, Lau, quieras dar algunas palabras de cierre de esta presentación. No, pues básicamente que agradecer, felicitar a nuestras colegas, compañeras, cómplices en este proyecto, las Banders, a quienes admiramos profundamente por el trabajo que realizan. Mucho tiempo. La verdad es que nosotros reconocemos profundamente que el trabajo que ellas y organizaciones como ellas realizan es vital para que podamos tener una sociedad más justa, más equitativa, más humana, más de todas. Y cuando hablamos de todas, nos referimos a todas las personas en tránsito por México, independientemente de cuál es nuestra nacionalidad, el lugar donde vivimos, nuestra condición migratoria. Nos parecía muy importante poder establecer una alianza estrecha. Nosotras nos reconocemos como una organización experta en justicia reproductiva y no somos experta en todas las necesidades que tiene nuestra sociedad, pero cuando nos aliamos con otras que son expertas en lo que hacen, pues por supuesto que nuestro trabajo puede tener más, mejores resultados y alcanzar a las personas que más lo necesitan. Entonces, nosotras pues nos encontramos muy contentas con el trabajo logrado, con el resultado de este proyecto, con esta herramienta virtual, con esta plataforma digital, que si bien sabemos que no es accesible para absolutamente todas las personas, también lo tenemos muy claro, sí le apostamos a que a través de ella podemos alcanzar a un número más amplio de quienes lo requieren, quizá no necesariamente a través de la usuaria en lo individual, sino a través de otras organizaciones que pueden facilitar la información. Una cosa que yo recordaba cuando escuchaba a Per hablar del proyecto es que cuando decidimos crear este chatbot fue a partir de que las personas en entrevistas nos decían, bueno, es que de pronto la herramienta virtual la puedo esconder en mi celular, pero un tríptico, un flyer, no. Un tríptico me lo encuentran en la bolsa y eso puede implicar juicio por parte de mis amistades, por parte de mi familia, por parte de las autoridades médicas y la posibilidad de tener una herramienta virtual que les da privacidad, confidencialidad, es también una forma de acceder a información libre de juicios, libre de estigma. Entonces, por supuesto que esta herramienta no lo cubre todo, lo tenemos como muy claro, pero es como poner también un poco más de lo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer para hacer este tránsito más llevadero, ¿no? Más acompañado, más acuerpado. Y entonces, pues nada, agradecer mucho la alianza, que además va para un buen rato. Esperamos que sea, que esta alianza nos permita llegar a otros territorios, más allá de Chiapas, de Tabasco, de Ciudad de México, de Baja California, sino poder hablar de las rutas migratorias, de las principales rutas migratorias, y entonces pues hacer extensiva la invitación a todas las personas que hoy
nos acompañan en presencial, pero también en línea, a continuar con la difusión de este proyecto, porque le estamos apostando a eso, a que se pueda ir circulando de poco a poco, de boca en boca, de una en una, para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas que lo necesitan. Así que muchas gracias por invitarnos también. Gracias. Gracias, muchas gracias por su participación, por venir hoy acá. En efecto, es un primer paso, es una primera presentación. Va a seguir creciendo en términos de los territorios a donde queremos llegar. Hoy también se lanzó por la mañana la coalición de Migrar sin Vigilancia, que para nosotros es una oportunidad, ¿no? Como para poder impulsar herramientas como estas y que también las herramientas virtuales o toda la movilidad que genera la información también en redes sociales quede protegida para las personas en movilidades y que puedan encontrar, ¿no? Como buenos caminos sin vigilancia justo y con seguridad en cualquier territorio. Entonces, nosotros también agradecer esta alianza, pues agradecerles a cada uno de ustedes, por estar acá esta noche. Agradecemos también esta participación de EN, Traducción, Interpretación y Accesibilidad, de nuestra intérprete en lenguaje de señas mexicanas, Erika Ordóñez, que decirlo, es la primera vez que para las bandas estamos logrando esta posibilidad de transmitir una presentación también con herramientas de accesibilidad. Seguramente desde ahí vamos a aportar también, ¿no? Para que esta herramienta no solamente llegue a quienes pueden tener acceso a lectura, ¿no? Como a los accesos en los celulares, sino también que tengan alguna debilidad visual o alguna, pues una capacidad distinta, una diversidad funcional en términos de las movilidades, pero también de poder acceder a la información. Entonces, agradecer a cada una de ustedes que están acá. Nos despedimos de la transmisión en línea, en virtualidad. Muchas gracias. Esperamos que puedan difundir este video y nos vemos pronto para ese espacio virtual.